En esta sesión abordaremos el tema del elipse. Para ello veremos su definición básica, algunos elementos que integran el elipse y también veremos algunos ejemplos para ilustrar este tema. Para ello vamos a dibujar un plano cartesiano. No es necesario que le coloquen los números al eje horizontal ni al eje vertical. Vamos a colocar dos puntos fijos. A esos puntos fijos les vamos a llamar foco 1 y foco 2. La característica de estos puntos es que no se mueven y siempre permanecen en su lugar. Les vamos a llamar foco 1 y foco 2. También vamos a definir otro punto. A este punto le vamos a llamar punto P. Y su característica es que este punto sí se puede mover a cualquier parte del plano. Pero vamos a restringir ese movimiento. Vamos a colocar una cuerda que de F1 vaya a P y que de P vaya a F2. La longitud de esta cuerda siempre va a ser la misma para donde el punto P se mueva. Ahora, el movimiento del punto P va a estar restringido hasta donde esta cuerda se lo permita. Si yo sumo la distancia de F1 hacia P más la distancia de P a F2, esa distancia siempre va a ser constante. Es decir, la suma de las dos distancias siempre va a ser la misma. Vamos a colocar el punto P en esta otra posición y vamos a colocar la misma condición. Siempre va a estar atada a la misma cuerda. Entonces, la distancia de F1 a P sumada con la distancia de P a F2 también va a ser la misma. Colocamos el punto en otra posición y cumplimos con la misma condición. La atamos a la misma cuerda y como es la misma longitud, la distancia de F1 a P más la distancia de F2 a P siempre va a ser constante. Es decir, siempre va a ser la misma. Al sumar esta distancia más esta distancia, siempre va a ser constante. Podemos colocar otro punto, punto P, en esta otra posición y colocar la misma restricción. La longitud de esta cuerda siempre va a ser la misma. Es decir, no se estira, no se encoge, es la misma distancia. Así que al sumar la distancia de F1 hacia P más la distancia de F2 hacia P es constante. Ahora, si este punto lográramos moverlo alrededor de los focos, obtendríamos esta figura. Es decir, que si nosotros pudiéramos dibujar infinitos puntos alrededor de los focos, de tal manera que ilustraran esa trayectoria, entonces obtendríamos esta gráfica. A esta gráfica se le conoce como la elipse. Entonces, vamos a decir que una elipse es el lugar geométrico formado por el conjunto de puntos cuya suma a dos puntos fijos llamados focos es constante y siempre va a ser 2a. Es decir, que la distancia de F1 a P más la distancia de F2 a P siempre va a ser la misma. Recordemos que como es la misma cuerda, la longitud se mantiene para este punto, para este punto, para este punto y para este punto. De hecho, pudiésemos dibujar infinitos puntos alrededor y la suma de distancias de F1 a P más la distancia de F2 a P siempre va a ser constante. Es decir, que la distancia de P a F1, es decir, de P a F1, más la distancia de P a F2, P, F2, la suma de las dos distancias siempre va a ser constante e igual a 2a. Para evitar confusiones, vamos a decir que para esta elipse, su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, eso es igual a 1. Esta es la ecuación de esta elipse. Cuando hablamos de ecuación, nos referimos al nombre algebraico que recibe la elipse. Recordemos que todo gráfico en el plano cartesiano también se puede representar a través de una expresión algebraica. Así que para esta elipse vamos a decir que su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Observe que a cuadrado siempre está sobre x cuadrado
Y observe que b cuadrado siempre está debajo de y cuadrado. Ahora, veamos algunos elementos de la elipse. Habíamos dicho al inicio que la elipse está formada por dos focos que son los puntos fijos. Ahora, el punto medio entre el foco 1 y el foco 2 es el centro. Como el centro está en el origen, le vamos a llamar O para este caso, ¿verdad? El centro es el origen y es el punto medio entre F1 y F2. Eso significa que la distancia del centro a F1 es igual que la distancia del centro a F2. A esa distancia del centro al foco 1 le vamos a llamar C y por tanto también la distancia del centro al foco 2 también la vamos a denotar por C. Entonces, C es la distancia del centro a los focos, al foco 1 y al foco 2. También vamos a ubicar estos dos puntos a los cuales les vamos a llamar vértices. Y los vértices son puntos que pertenecen a la elipse y que son los puntos más alejados del centro. Entonces, a este punto le vamos a llamar vértice 1 y a este punto le vamos a llamar vértice 2. Observe que están en el mismo eje que se encuentran los focos y la distancia del centro a cada uno de los vértices la vamos a denotar por A. A es la distancia del centro hacia cada uno de los vértices del eje mayor. Así le vamos a llamar a estos vértices. Vértices del eje mayor porque es el eje más grande de la elipse. Ahora, también vamos a colocar otros dos puntos a los cuales les vamos a llamar vértice 3 y vértice 4. Ahora, observe que estos vértices están sobre el eje Y. Y vamos a decir que la distancia del centro al vértice 3 es B. Y la distancia del centro al vértice 4 también es B. Y observe que son los puntos más cercanos al centro. Ahora, a estos vértices les vamos a llamar vértices del eje menor, porque es el eje más pequeño de la elipse. Repasemos. A se va a denotar como la distancia del centro a los vértices del eje mayor. Recordemos que A es la distancia del centro a el vértice 1 mayor y al vértice 2 del eje mayor. También vamos a definir a B y vamos a decir que es la distancia del centro a los vértices del eje menor. Del centro al vértice 3 y del centro al vértice 4. Ahora, C es la distancia del centro a los focos. Observe, centro, foco 1, la distancia es C. Del centro al foco 2, la distancia es C. Es importante tener en cuenta esto, puesto que para poder graficar una elipse es importante conocer el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y para ello es importante también definir lo que significa. El eje mayor va a ser siempre igual a 2A. Observe que desde el vértice 1 hasta el vértice 2 es el eje mayor. Y observe que este segmento vale A, puesto que la distancia del centro hacia el vértice 1 es A. Y la distancia del centro al vértice 2 también es A. Eso implica que A se repite dos veces y por tanto el eje mayor vale 2 veces A. De la misma manera, el eje menor es 2B. Recordemos que este segmento es el eje menor. La distancia del centro al vértice 3 es B. La distancia del centro al vértice 4 también es B. Observe que B se repite dos veces y por tanto el eje menor es igual a 2B. También vamos a definir una ecuación importante para poder calcular C. Observemos que en esta ecuación de la elipse solo nos proporcionan el valor de A y el valor de B, ambos al cuadrado, pero no nos proporcionan el valor de C. Así que para calcular el valor de C va a ser necesario ocupar esa fórmula. C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado.
Eso significa que para calcular el valor de C necesitaría tener previamente el valor de A y el valor de B. Ejemplo número 1. Deduce la ecuación de la elipse sabiendo que el foco 1 tiene como coordenadas menos 4,0, el foco 2 tiene como coordenadas 4,0 y que A vale 5. Lo primero que vamos a hacer es definir que la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen tiene esta forma. Recordemos que toda elipse horizontal con centro en el origen tiene siempre esta forma en su ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado, eso es igual a 1. Ahora, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Sabemos que si está en el origen es porque su centro es 0,0. Tenemos que definir el valor de A, el valor de B y consecuentemente el valor de C. Recordemos que C depende de los valores tanto de A como de B. Así que también voy a dibujar el plano cartesiano para irme auxiliando y reconocer los valores tanto de A, B y C. Lo primero que puedo identificar es lo siguiente, que el valor de A es igual a 5 y es porque el problema ya me lo da. A es igual a 5, así que voy a agregar en el listado de datos que A es igual a 5. También el problema me proporciona los focos. El foco 1 tiene coordenadas menos 4,0 y el foco 2 tiene como coordenadas 4,0. Así que ubico los focos. Este sería el punto F1 cuyas coordenadas son menos 4,0. A partir del centro o del origen, 4 unidades a la izquierda y 4 unidades a la derecha. Entonces, este sería el foco 1 y el foco 2. Pero si recuerdan anteriormente, habíamos definido que la distancia del centro hacia el foco 1 y hacia el foco 2 estaba representada por la letra C. Así que vamos a decir que la distancia del centro al foco es C. Pero en este caso observe que las coordenadas del foco 1 es menos 4,0. Es decir, que este foco se ha movido a partir del centro 4 unidades hacia la izquierda. Eso implica que C vale 4. De la misma manera, del centro a la derecha, este punto se ha movido 4 unidades. Eso implica que C es igual a 4. Así que lo agregamos a la lista de datos y decimos que C es igual a 4. Ahora, nos falta definir el valor de B. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Recordarán ustedes que de la ecuación anterior habíamos dicho que C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Pero de esa misma ecuación nosotros vamos a despejar el valor de B y obtenemos esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular el valor de B. Observe que B está al cuadrado, así que posteriormente vamos a tener que extraer raíz cuadrada para poder eliminar ese exponente cuadrado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir valores. B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Sustituyendo valores. B al cuadrado es igual a al cuadrado. Observe que A vale 5. Así que A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos C al cuadrado. Observe que el valor de C es 4. Así que C al cuadrado es 4 al cuadrado. Entonces tendríamos que B cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Ahora, B cuadrado es igual a 5 al cuadrado, desarrollando estas potencias. 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado es 16. Efectuamos esta resta, 25 menos 16, y eso es 9. Significa que B cuadrado es igual a 9. Ahora lo que vamos a hacer es que como queremos obtener el valor de B, debemos extraer raíz cuadrada a ambos lados, para que a este lado solo quede B. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de B cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9. Para este caso la raíz se elimina con el exponente
y solo queda b. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. De esa manera, b es igual a 3. Y lo agregamos en la lista de datos. Ahora, recordemos que la indicación del ejercicio es deducir la ecuación de la elipse sabiendo estos datos. Así que ya tenemos los datos, el valor de a que vale 5, el valor de b que vale 3 y el valor de c que vale 4. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es deducir la ecuación y sabemos que para toda elipse que es horizontal y su centro es el origen, la ecuación tiene esta forma: x al cuadrado sobre a cuadrado. Observen que a cuadrado siempre está debajo de x cuadrado y b cuadrado siempre está debajo de y cuadrado. Para las ecuaciones de la elipse que son horizontales y que su centro es el origen. Ahora, x y y siempre van a ser variables y siempre van a aparecer en la ecuación. Los únicos que van a tomar valores reales y fijos van a ser a y b. Pero ya los tenemos. A vale 5 y b vale 3. Así que la ecuación de la elipse va a tener esa forma: x al cuadrado sobre, aquí aparece a al cuadrado, entonces pondríamos 5 al cuadrado, más y al cuadrado, aquí tenemos y cuadrado, sobre b al cuadrado. Pero b vale 3, así que escribiríamos 3 al cuadrado, eso es igual a 1. Y esa sería la ecuación de la elipse. Ahora, vamos a terminar de graficar la elipse en el plano cartesiano porque solo hemos colocado los focos, que son los puntos fijos. Así que el punto medio entre el foco 1 y el foco 2 es el centro y sabemos que es el origen para esta elipse. Así que ubicamos el centro, es 0,0, y también vamos a ubicar los vértices. Recordemos que a partir del centro nos movemos 5 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia la derecha. Recordemos también que la distancia del centro hacia cada uno de los vértices del eje mayor está representada por a. En este caso, a vale 5. Por eso es que a partir del centro nos movemos 5 unidades a la izquierda y colocamos el vértice 1, cuyas coordenadas son menos 5,0. A partir del centro nos movemos 5 unidades también a la derecha y ubicamos el vértice 2, cuyas coordenadas son 5,0. De esta manera, el vértice 1 y el vértice 2 quedan ubicados en el eje horizontal de las X. Ahora, vamos a ubicar también los vértices del eje menor. En este caso sería b sub 3 y b sub 4, es decir, vértice 3 y vértice 4. La distancia del centro al vértice 3 y la distancia del centro al vértice 4 está representada por b. Entonces, para este caso, b vale 3. Eso significa que a partir del centro me muevo 3 unidades hacia arriba y ubico el vértice 3, cuyas coordenadas son 0,3. De la misma manera, a partir del centro nos movemos 3 unidades hacia abajo y ubicamos el punto que es el vértice 4, cuyas coordenadas son 0, menos 3. Entonces ya tenemos el vértice 1, el vértice 2 que pertenecen al eje mayor y tenemos el vértice 3 y el vértice 4 que pertenecen al eje menor. Y teniendo esos 4 vértices podemos trazar la elipse y tendríamos su gráfica. Esa sería la gráfica de la elipse que tiene su centro en el origen y que tiene esta ecuación. Veamos el ejemplo número 2 que dice de la siguiente manera: determina las coordenadas de los vértices, los focos, las longitudes del eje mayor y del eje menor de la elipse x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Luego grafícala en cada plano cartesiano. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar la tabla de datos. Recordemos que esta elipse es horizontal con centro en el origen, entonces ya sabemos que el centro es 0,0 y debemos definir los valores tanto de a, de b como de c. La elipse tiene esta ecuación, así que vamos a identificar algunos de sus elementos.
25 es a cuadrado, porque ya habíamos definido que a cuadrado siempre va a estar abajo de x cuadrado. Así que 25 es equivalente a cuadrado. Y de esto nosotros podemos extraer raíz cuadrada a ambos lados para dejar solita el valor de a. Entonces, tenemos raíz cuadrada de a cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 25. De esto se elimina raíz con exponente y solo queda a. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. De esa manera a es igual a 5. Y vamos a colocarlo también aquí en la tabla. A es igual a 5. Ahora, b al cuadrado es igual a 9. ¿Y por qué? Bueno, recordemos que debajo de y cuadrado está b cuadrado. Y en este caso b cuadrado es igual a 9. Para dejar solita a b necesitamos quitar ese cuadrado. Y para quitar ese cuadrado aplicamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9. La raíz se elimina con el exponente y solo queda b. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que b es igual a 3. Y este valor lo agregamos en la tabla. b es igual a 3. Ahora necesitamos el valor de c. Recordemos que hay una fórmula para calcular el valor de c. Y es la siguiente. C al cuadrado es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora, observe que para calcular c necesitamos el valor de a y de b. Así que vamos a sustituir. C cuadrado es igual a 25 menos 9. Y al efectuar esta resta, 25 menos 9, el resultado es 16. Así que c al cuadrado es igual a 16. Y ahora podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de c cuadrado y la raíz cuadrada de 16. Aquí la raíz se elimina con el exponente y solo queda el valor de c. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. De esa manera, c es igual a 4 y lo escribimos en la tabla de valores. Ahora que ya tenemos el valor de a, de b y de c, lo que vamos a hacer es graficar la elipse y vamos a determinar las coordenadas tanto de los vértices, de los focos y de las longitudes del eje mayor y del eje menor. Así que vamos a construir el plano cartesiano y vamos a hacer lo siguiente. Ubicamos el centro, ya sabemos que el centro es 0,0, ya lo habíamos definido aquí. Siempre que aparezca x cuadrado y y cuadrado significa que su centro es el origen. Ahora, ya hemos ubicado el centro, ubiquemos algunos otros elementos, por ejemplo los vértices. Recordemos que del centro a los vértices del eje mayor están representados por a. En este caso a vale 5, así que la distancia del centro hacia el vértice 1 es de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así que la coordenada del vértice 1 es menos 5,0. De la misma manera, del centro al vértice 2, que es del centro a la derecha, hay 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Así que la coordenada en el vértice 2 es 5,0. Además, vamos a ubicar los vértices del eje menor. Recordemos que la distancia del centro a los vértices del eje menor está representada por b. Pero en este caso b es igual a 3. Así que del centro al vértice 3, la distancia es de 3. 1, 2, 3. Y las coordenadas de ese vértice son 0,3. De la misma manera, del centro hacia abajo, la distancia es de 3. Entonces, las coordenadas de este vértice son 0, menos 3. Y observe que ya tenemos los 4 puntos por donde pasa la elipse. Esa sería la gráfica de la elipse. Pero también necesitamos ubicar los focos para identificar sus coordenadas. Así que ubicamos los focos. Recordemos que la distancia del centro hacia los focos está representada por c. En este caso c es igual a 4. Así que del centro a cada uno de los focos la distancia es de 4. Y entonces para el foco 1 sus coordenadas son menos 4,0,
porque se movió hacia la izquierda. Y para F2 sus coordenadas son 4,0 porque se movió a la derecha, a partir del centro. Ahora, el eje mayor siempre va a ser igual a 2A, pero ya sabemos que A vale 5, así que hay que multiplicar 2 veces 5. El eje mayor es igual a 2 por 5. El eje mayor es igual a 10. Eso implica que la distancia desde el vértice 1 hasta el vértice 2 es de 10. Y también tenemos el eje menor, que es equivalente a 2b. Ese sería b y ese sería b. Entonces la distancia de B3 al vértice 4 es de 2b. Pero b equivale a 3, así que tendríamos 2 por 3. Y 2 por 3, eso es 6. Eso significa que la distancia del vértice 3 al vértice 4 es igual a 6. Veamos el ejemplo número 3 que dice de la siguiente manera. Determina las coordenadas de los vértices, los focos, las longitudes del eje mayor y el eje menor de la elipse. X cuadrado sobre 7 más y cuadrado sobre 3 igual a 1. Luego grafícala en cada plano cartesiano. Entonces tenemos que los datos son, el centro es 0,0, ya sabemos que esta elipse está centrada en el origen porque aparece x cuadrado y y cuadrado. También tenemos que calcular el valor de a, el valor de b y el valor de c. Recordemos que en esta ecuación x cuadrado está sobre a al cuadrado, entonces a al cuadrado es igual a 7. Para obtener el valor de a hay que extraerle la raíz cuadrada. Es importante entonces recalcar que lo que se hace a un extremo también se hace al otro extremo. Así que en este caso la raíz se elimina con el exponente y solo queda el valor de a. La raíz cuadrada de 7 es 2.6. Entonces a es igual a 2.6. Esto solo es un valor aproximado porque en realidad la raíz cuadrada de 7 tiene infinitos decimales. También podríamos decir que a es igual a la raíz cuadrada de 17, pero para este caso vamos a decir que a es igual a 2.5. Así que ese valor lo vamos a colocar aquí, donde está a. También tenemos el valor de b, pero en este caso, ese 3 es igual a b cuadrado. Recordemos que debajo de y cuadrado siempre está b al cuadrado, pero en este caso b al cuadrado es igual a 3. Para obtener el valor de b necesitamos extraer raíz cuadrada. Así que aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 3. La raíz se elimina con el exponente y solo queda el valor de b. Y la raíz cuadrada de 3 es 1.7. Recordemos que estos solo son valores aproximados, puesto que al extraer la raíz cuadrada de un número, se genera una infinidad de decimales. Ahora, también necesitamos el valor de c. Recordemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Para este caso necesitamos tanto el valor de a cuadrado como de b cuadrado. Y hacemos lo siguiente, sustituimos valores en la ecuación. Ya sabemos que a es 2.6 y que b es 1.7. Pero para este caso no vamos a colocar valores decimales. Vamos a hacer lo siguiente. A al cuadrado es 7, aquí lo tenemos. Y b al cuadrado es 3, lo tenemos aquí. Ahora, a al cuadrado ya en sí es 7. B al cuadrado ya en sí es 3. Efectuamos esta resta. 7 menos 3, eso es 4. C al cuadrado es igual a 4. Ahora, extraemos la raíz cuadrada de ambos lados. Raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4. En este caso, la raíz se elimina con el exponente y solo queda el valor de c. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Eso significa que c es igual a 2. Y lo agregamos en la tabla de datos. Ahora, lo que vamos a hacer es construir un plano cartesiano y empezar a ubicar esos puntos para construir la elipse. Recordemos que el centro, para este caso, es el origen.
0,0. Así que vamos a colocar en este punto el centro de la elipse. También vamos a ubicar dos puntos a los cuales le vamos a llamar vértices. Recordemos que la distancia del centro a cada uno de los vértices del eje mayor está representada por 2.6. Así que del centro hacia la izquierda contamos 2.6. 1, 2. Dijimos que 2.5 estaba en medio, así que un poquito más arriba quedaría 0.6. Entonces este punto va a tener como coordenadas menos 2.6,0, que son las coordenadas de este punto. De la misma manera, este punto tiene como coordenada 2.6,0. Observe que se ha movido 2.6 unidades hacia la derecha. Así que estos serían los vértices del eje mayor. También tenemos los vértices del eje menor. Vértice 3 tiene como coordenadas 0,1.7. Recordemos que del centro hacia el vértice 3 su distancia es 1.7. De la misma manera, del centro hacia abajo para el vértice 4 sus coordenadas son 0,-1.7. Y ahí tendríamos los 4 vértices. Trazamos la elipse y también debemos ubicar otros 2 puntos a los cuales le vamos a llamar focos. Recordemos que la distancia del centro a cada uno de los focos es equivalente a C, y en este caso es 2. Así que del centro hacia la izquierda contamos 2 unidades, 1, 2. Así que quedaría el punto en esta ubicación, cuyas coordenadas son F1 menos 2,0. De la misma manera, este punto lo contamos 2 unidades a partir del centro y sería el foco 2, 2,0. Y ya tendríamos las coordenadas de los focos, de los vértices del eje menor y de los vértices del eje mayor. Ahora, recordemos que el eje mayor es 2 veces A. Eso significa que el eje mayor es equivalente a 2 por la raíz cuadrada de 7. Alguien se podrá preguntar, bueno, pero habíamos dicho que A es 2.6. Sí, eso es una idea aproximada, pero en realidad el valor de A debe ser raíz cuadrada de 7. Esto es solo una aproximación de ese número. Eso significa que el eje mayor es 2 veces la raíz cuadrada de 7. Ahora también calculamos el valor del eje menor, que es equivalente a 2b, pero para este caso b es equivalente a 1.7. Eso dijimos que es un valor aproximado, pero su valor real es raíz cuadrada de 3. Así que tenemos que el eje menor es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3, y eso es 2 raíz cuadrada de 3. Veamos el ejemplo número 4, que dice de la siguiente manera. Determina las coordenadas de los vértices, los focos, las longitudes del eje mayor y el eje menor de la elipse. X cuadrado sobre 5 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Luego grafícala en cada plano cartesiano. Y tenemos lo siguiente. Vamos a definir primero los datos. Ya sabemos que su centro es el origen y debemos definir también los valores de A, de B y de C. Así que tenemos que A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Recordemos que como aquí aparece X cuadrado, debajo de él debería estar A al cuadrado. Pero para este caso A al cuadrado es 5 al cuadrado. Extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de A al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Para este caso, la raíz se elimina con el exponente y solo queda A. De igual forma, la raíz se elimina con el exponente y solo queda 5. A es igual a 5. Y lo colocamos en la tabla de datos. También tenemos el valor de B al cuadrado. B al cuadrado está debajo de Y cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Para este caso aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de B al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Para este caso, la raíz se elimina con el exponente y solo quedaría B. Y la raíz se elimina con el profesor, solo queda 4. Entonces B es igual a 4. También lo vamos a escribir en la tabla de valores, aquí en la tabla de datos. También vamos a definir el valor de C.
c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora, c al cuadrado es igual a al cuadrado, que en este caso es al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Aquí está. Menos b al cuadrado, que en este caso b al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Así que voy a colocarle 4 al cuadrado. Ahora desarrollamos esas potencias. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. Y efectuamos esta resta. 25 menos 16, eso es 9. C al cuadrado es igual a 9. Ahora le extraemos raíz cuadrada a ambos lados para obtener solo el valor de C. Entonces, raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9. La raíz se elimina con el exponente y queda C. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya tenemos el valor de C y lo vamos a ubicar aquí. C es igual a 3. Ahora vamos también a graficar el plano cartesiano y vamos a ubicar estos elementos. Primero ubicamos el centro, ya sabemos que es 0,0. También ubicamos los vértices. Recordemos que la distancia del centro a los vértices del eje mayor están representadas por A. Pero en este caso A vale 5. Así que la distancia del centro a los vértices es de 5. Observe, del centro a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto se ubicaría en esta posición donde colocaríamos las coordenadas de los vértices. Entonces, para este punto, que es el vértice 1, sus coordenadas son menos 5,0. Y para este vértice 2, sus coordenadas son 5,0. Ahora, también vamos a ubicar los vértices del eje menor, que en este caso está representado por B. La distancia del centro hacia el vértice 3 debe ser 4. Y en efecto, 1, 2, 3, 4. Sería este. Y sería 4 unidades hacia abajo a partir del centro. 1, 2, 3, 4. Entonces observe que el vértice 4 tiene como coordenada 0, menos 4. Ya tenemos ubicado los vértices, trazamos la elipse y también podemos ubicar los focos. Recordemos que la distancia del centro a cada uno de los focos está representada por C, y en este caso es 3. Entonces del centro a la izquierda 3 unidades, 1, 2, 3. Tendríamos que las coordenadas del foco 1 son menos 3,0. Y de igual manera del centro a la derecha contamos 3 unidades. 1, 2, 3. Ese sería el punto. El foco 2 cuyas coordenadas son 3,0. Entonces ya tendríamos construido el gráfico de la elipse en el plano cartesiano. También vamos a definir el eje mayor. Ya sabemos que el eje mayor es 2 veces A y A vale 5. Así que eje mayor es 2 por 5 y el resultado es 10. El eje mayor es igual a 10. También decimos el eje menor es igual a 2B. B es equivalente a 4. Eje menor es igual a 2B. Así que podemos multiplicar 2 por B y eso es 8. Recordemos que B es igual a 4, así que aquí sería 2 por 4 y eso sería 8.